Buenas noches. Bien, vamos a proceder. El tema de ayer, lo que hemos dejado ayer, es arreglos. Si tiene alguna pregunta el del temario de ayer, sería interesante que lo hagamos ahora antes de comenzar, porque ahora todo nos vamos a limitar a ver el tema de los arreglos, que son los arrays en el tema de programación en cualquier lenguaje, y luego vamos a ver ejemplos, aplicaciones. Luego vamos a ver ejercicios resueltos. Tengo un compendio de ejercicios resueltos a nivel de pseudocódigo que quiero, y esa va a ser la actividad. Les voy a explicar de qué se trata la actividad. Entonces, no les voy a, les dije que va a ser algo liviano, ¿no? Por estos días y para que se familiaricen con la temática. Y ya posteriormente ya vamos a entrar a lo que nos corresponde, ¿no? A la parte de análisis de datos y de la Big Data. Pero no podemos llegar a ese punto si es que no tenemos bien claro la parte conceptual. Si tenemos dudas o estamos un poco débiles, eh, vamos a tener problemas porque vamos a tratar o van a depender de la IA. Yo les digo, si la inteligencia artificial no lo hacen buenos prompts, les va a responder de una forma muy general, ¿no? Aunque tengan comprado o adquirido el Pro, la versión Pro de cualquier IA. Entonces hay que saber hacer los prompts y luego el tema es de que todas estas IAs memorizan. Es decir, si comenzamos por decir preguntándole sobre vectores y matrices, ya está en su memoria, como una historia, como una bitácora. Cuando nosotros sigamos preguntando, lo va a hacer en relación al tema que le ha precedido. Entonces, por esa razón tenemos que antes limpiarlo o tenemos que decirle que lo olvide para que luego comience con una nueva temática o también se llama un nuevo hilo, ¿no? Entonces, de tal manera que lo ponemos en contexto a la IA y comenzamos ya a utilizarla. De lo contrario, de los errores que nos ha dado la IA, lo mismo va a estar respondiendo y nunca nos va a dar la solución. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Si no todas las IAs nos responden tal como queramos. De acuerdo a la complejidad, en programación, por ejemplo, hay que escribirle bien, ponerle bien en contexto a la inteligencia artificial para que nos ayude. De lo contrario, si entiende de otra manera, lo va a responder mal. Y si le decimos que está ejecutándose con errores, sobre esa respuesta mala va a seguir redundando. Y al fin y al cabo nos va a cansar, ¿no? Como dicen, he leído en un texto que si dependemos mucho de la IA nos vuelven estúpidos. Y es la verdad porque ya estamos pensando que la IA nos va a resolver todo y nosotros no pensamos nada. Ahí está el tremendo error. Si queremos utilizar la IA, que sea nuestro asistente y no el asistente nosotros de la IA. Y tenemos que tener mucho cuidado. Bien, lo que vamos a ver ahora es la parte de arreglos, ¿no? En inglés es arrays. Algunas veces es mejor quedarnos con el tema, con el, eh, con el, con el término en inglés, porque traduciéndolo un poco nos salimos de lo que en realidad nos quiere decir, ¿no? Entonces, mejor lo mantenemos como arrays. Sí, por ejemplo, si traducimos software, vamos a traducirlo como la parte blanda y hardware como la parte dura. Entonces, casi no va con el hecho de sistemas de aplicaciones con, digamos, con los dispositivos, con los equipos, ¿no? Entonces, es mejor mantenerlo nomás como software y hardware. O si vamos a hacer un debug, por decir, de un programa, yo les puedo decir, hagan un debug, ¿no? Entonces, si queremos traducirlo al español, vamos a decir, sacarlo al gusano, ¿no? Sacarlo al gusano del programa y vean si sale del contexto, ¿verdad? Pero si mantenemos el término debug,
ya sabemos que tenemos que hacer una depuración, buscar la falla, limpiarlo. Eso, esa palabra debug tiene también su historia, ¿no? Por eso, de ahí viene, digamos, de esa historia que es real, viene ese término, el bug. Bueno, tal vez al final de la clase les cuente esos términos. ¿Qué es un array? Un array es un conjunto finito, ordenado y homogéneo de elementos del mismo tipo. Con esto ya lo ha definido perfectamente. ¿Sí? Ahí repasemos un poco. Dice que es un conjunto finito, o sea, que tiene un inicio y tiene un fin. No es, digamos, que sea infinito, ¿no? Hasta donde nuestra memoria o hasta la memoria de que la computadora pueda soportar se va a llenar de la información. No, tiene un término, un inicio y un término. Además que es ordenado, no los valores que va a contener, porque no siempre va a tener números, puede tener nombres, puede tener direcciones, puede tener cualquier otro valor, ¿sí? Pero un arreglo, un array, es lo estamos agarrando, lo estamos uniendo, un conjunto, estamos definiendo variables, posiciones de memoria, lo estamos definiendo, ¿sí? Estamos diciéndole al computador que vamos a usar ese conjunto de datos. ¿Cuántos? 1000, 1.000.000, ¿sí? 100, 200, 300 o 10. Eso le vamos a decir. Sí, tenemos que darle una cantidad finita. Homogéneo, ¿por qué? Ahora, si mezclamos, por decir, el 5, el 8, lo que están viendo ustedes, y después en lugar del 7 va a estar Juana, el 3, y en lugar del 9 va a estar una coordenada de latitud, por decir. Entonces, ¿qué significa eso? Y luego nos van a pedir que ordenemos, tal vez, o que representemos algo, una información. No vamos a poder hacer nada, porque cada casilla, cada posición del arreglo tiene diferentes datos, ¿no? Entonces no vamos a poder ni ordenar, no vamos a poder, no sé, no vamos a hacer nada, ¿no? No va a tener ningún sentido manejarlo. Mejor sería manejarlo como un archivo. Si vamos a tener diferente información en cada casilla, entonces mejor manejarlo como si fuera la estructura de un archivo, donde sea primero el apellido paterno, apellido materno, nombres, dirección, latitud, lo que sea. ¿Ya? En este caso, los arreglos es para una tarea específica. Y tal vez me dirán, ¿y cómo lo vamos a utilizar en la Big Data, en análisis de datos? Bien, cuando utilicemos los datos o cuando analicemos los datos, la gran cantidad de datos, no vamos a analizarlo de esa manera, ¿no? O sea, con datos diferentes. Van a tener que estar dentro de un contexto, por decir, un análisis climatológico, por decir. O vamos a tener que ver, no sé, algo de contabilidad. Vamos a tener que ver ingresos, egresos, pero algo que esté dentro de un contexto, no que esté variado. A eso me refiero. Entonces, de ahí vamos a poder, ¿qué? Representarlo en gráficas. Vamos a poder representar en coordenadas, ya sea tridimensionales, bidimensionales. Y eso ya va a tener un sentido, ¿no? Vamos a sacar la moda, vamos a sacar el cuartil, percentil, la varianza, etcétera. Pero no vamos a sacar la varianza del apellido paterno, del apellido materno, de la dirección, ¿verdad? Entonces son datos que de alguna manera tenemos que analizarlos. Análisis. ¿No? Y tanta información nos va a representar, digamos, por gestiones, como qué es lo que ha pasado. Y dentro de las gestiones por meses. Y todo eso es información. Podemos manejar en un array o como también podemos manejarlo en un archivo, ¿no? Un archivo de texto. Entonces, en el ejemplo, lo que les muestro ahora, a ver, un momentito.
están viendo, ¿no? Si no están viendo, por favor me hacen nota. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera posición. Cambiaremos de color. Esto. La segunda posición. Va en ese orden. No estoy empezando desde de aquí, ¿no? De este punto, no. Voy a empezar siempre de esta manera los arreglos. De izquierda a derecha. Siempre. ¿No? Siempre, siempre. Ahora, en algunos lenguajes no comienza del 1. En algunos lenguajes he visto que funciona desde el 0. Va desde el 0, va el 1, 2, etcétera, etcétera, hasta el 5, o puede ser, digamos, hasta el 100, o hasta un número que nosotros digitemos, n. Esto no significa que es infinito, sino que el algoritmo va a trabajar hasta un determinado número de datos, ¿sí? Y al principio le podemos decir, digite n, el límite. Entonces va a ir desde 0 o desde 1 hasta el límite, hasta n. Es definido, es finito. El n no significa que lo vamos a tenerlo así como n. No, n lo estamos diciendo que nuestro algoritmo funciona para cualquier cantidad de datos. Eso expresa el n. Bien, entonces, en estas posiciones de memoria, vamos a trabajar todo por ahora con números. ¿Ya? Todo con números. Todo con números. Todo esto, sí, vemos como si fueran casilleros, ¿sí? Como casilleros, y son en sí posiciones de memoria. Pero todas estas posiciones de memoria van a tener un nombre que se va a llamar un arreglo, un array. Ahora, ¿cuántos tipos de arreglos tenemos? Tenemos un arreglo que es unidimensional, solamente de una dimensión. ¿Sí? Va a ir de 1 a 10 de caracteres, ¿no? Puede ser valores, caracteres. Bueno. Y a estos arreglos unidimensionales los vamos a llamar vectores. ¿Sí? A diferencia del vector matemático. ¿Ya? Entonces los vamos a llamar vectores. Cuando analicemos arreglos de una sola dimensión, perdón, va a ser vectores. Puede ir en digamos, en esta dirección, o como puede ir también en esta dirección. O puede ver también en nuestro análisis así, de esa manera. Pero siempre va a tener un inicio, el 1 y n. En este caso podemos también 1 y n. O sea, depende de nosotros cómo queramos representarlo. ¿Sí? O puede ser de esta forma clásica, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, mejor lo veo como está, de esta forma. Más adelante, los que quieren después profundizar ya programación, van a ver que todo esto, ¿sí?, representa una estructura de datos. Después, esto que representa puede representar una pila o puede representar una cola. Y eso es ya en programación avanzada con estructura de datos. No, que no es el caso, pero todo tiene, digamos, su forma de ser. ¿Sí? Todo tiene. Primero en entrar y último en salir. ¿No? Ese es el FIFO, ¿no ven? O puede ser el LIFO, el último en entrar y primero en salir. Entonces, se deben recordar, ¿no? Los economistas, eso utilizamos para almacenes, pero también utilizamos en programación. Bien, cuando veamos arreglos, también podemos tener, arreglos de dos dimensiones, bidimensionales.
Cuando se trata de arreglos de dos dimensiones, estamos hablando de una matriz. Hacemos un poco hincapié a lo que hemos avanzado o lo llevado en nuestra universidad, ¿no? En álgebra lineal, ¿no? Si recuerdan, hemos avanzado vectores, también matrices, ¿verdad? Entonces, mantenemos esa definición de matrices, lo que del álgebra relacional, donde, donde tenemos, por decir, a ver, donde tenemos la fila, ¿sí? Que puede ser, y la columna, que es J, ¿sí? También va a comenzar de 1. Entonces tenemos la fila 1, 2, 3 filas y la columna 1, 2, 3. Por convención matemática, vamos a mantener los subíndices que utilicen el álgebra, I y J. Lo mantendremos. Pero si podemos ponerlo, ¿no? Digamos, otro nombre, por decir, otros le dirán, si lo pongo casa y el otro, y el J va a ser sol, ¿funciona? Claro que sí, funciona. Pero en algún momento tengo que decir que la fila va a ser denominada o llamada con el nombre casa, por decir, ¿no? Y la columna va a ser llamado sol. En algún lugar tengo que explicar eso, o dentro de mi programa eh, colocarlo en comentario, ¿no? En la cabecera y decir lo que significa. De esa manera estaría autodocumentando, pero ya les dije, ¿no? Por convenciones, por hacer buenas prácticas, tenemos que mantener esa parte, ¿no? Así de tal manera que otro programador lo va a entender fácilmente. Bien, entonces, si vemos nuestros subíndices de nuestro array eh, que tenga dos índices o dos subíndices, entonces nos estamos refiriendo a una matriz. Eh, También puede haber de más dimensiones, ¿sí? Pero no todos los lenguajes soportan. Eso tenemos que leer un poco del lenguaje, sus características, para ver si soportan, digamos, arreglos multidimensionales. L1, diré, de 1, 2, de 3, 4, 5 dimensiones. Y también ver, ¿no? ¿Para qué podríamos utilizarlo? ¿Cuál sería el objetivo? Un ejemplo es Fortran. Fortran sí, como es un lenguaje, viene de Formula Translation, entonces está hecho para soportar n dimensiones, ¿sí? Cálculos. Entonces lo utilizaban los estadísticos, eh, bueno, generalmente para investigaciones, ¿no? Y dependiendo de la memoria también del ordenador o del computador, nos daba también un límite, ¿no? Todo eso es, obviamente, que todo el subíndice son memorias. Utilizamos memorias. No estamos utilizando, podemos grabar, ¿no? Con el tema del swapping a disco, ¿verdad? Pero primeramente se va a levantar en la memoria RAM y en la memoria RAM va a realizar todos los cálculos y luego va a pasar a disco si hacemos quien está en el proceso de swapping, ¿no? Entonces siempre vamos a utilizar la memoria RAM. Entonces, cuanto mayor tengamos, va a ser mucho mejor. Antes en los modelos antiguos de las computadoras, teníamos, ¿no? El procesador 286, el procesador 386, ¿no? Después venía el 486, etcétera, y luego ya no había 5, creo que había 586 y luego directamente ha salido la Pentium 1. A la vez tenía un coprocesador matemático, la 387, ¿no? Así se llamaba. Entonces el procesador matemático se encargaba de realizar todos estos cálculos,
Es decir, la computadora tenía dos procesadores. Uno, un procesador normal, ¿sí? De 286 y, digamos, un procesador matemático que acompañaba. Ahora ya no es así, ¿no? Viene en uno solo, viene todo. Pero ya, porque ellos veían que para hacer, por ejemplo, gráficos, ¿sí? Para hacer gráficos se necesitaba velocidad y no teníamos tarjetas de video como ahora tenemos, ¿no? En NVIDIA. Entonces ahí tenemos buena, la memoria se maneja de una manera bien específica. Por eso la inteligencia artificial trabaja con memoria de video y no trabaja con la memoria convencional, porque necesita velocidad, ¿sí? Por eso ha subido el NVIDIA sus memorias de precio, ¿no? Y se han disparado. Entonces, es por esa razón. No utiliza la RAM normal. Entonces, y ahora, cuando utilizamos, queremos realizar gráficos, ¿no? Todo gráfico es un cálculo matemático, ¿no? Hasta una línea de Grams es un cálculo matemático. Entonces necesitamos también un procesador rápido, ¿no? Y utilizamos ¿cuál? La tarjeta de video. Por eso es preferible, si vamos a utilizar este tipo de cálculos, es mejor comprarse una computadora con memoria RAM, obviamente, y con una tarjeta de video aparte, independiente, con su propia memoria. No es que vamos a utilizar juegos, no, sino que cuando utilicen gráficos, tratemos de hacer gráficos vectoriales, lo va a utilizar la tarjeta de video y vamos a tener un buen rendimiento, ¿no ven? Ahora, y este tipo de cálculos que ahorita que estamos viendo, ¿no? En matrices, almacenando números, sencillos, si utilizamos en álgebra en matrices homogéneas, ¿sí? Repasando un poquito del álgebra lineal, con matrices homogéneas podemos realizar movimientos, ¿verdad? Rotaciones. Si multiplicamos, por decir, unas coordenadas, luego con la inversa de una matriz o con una matriz homogénea o con una matriz identidad, ¿no? Vamos a ver que ese gráfico se desplaza de un lado a otro lado o rota. Y es lo más básico, lo más básico. Pero todo es así. Ahora, si multiplicamos una matriz con un vector donde esté el seno y el coseno, vamos a obtener diferentes efectos, ¿no? Y es lo que se los realiza de una forma bien rápida, de tal manera que parece que tuviera vida el dibujo o la imagen, ¿no? Y solamente todo es matemática, álgebra, todo es eso, ¿no? Bien, tal vez en una matriz de 3 dimensiones podemos colocar coordenadas X, Y y Z, es decir, X por la parte de, digamos, la parte horizontal, Y la altura y Z la profundidad, ¿no? Ya estaríamos representando ahí que un volumen, ¿no? Ya podríamos ya tal vez graficar, no, pues se puede graficar ya en 3 dimensiones. Y todo utilizando matrices, sí, matrices. Entonces, el poder, digamos, de utilizar arreglos dentro de la programación es tremendo. Y si ustedes quieren un poco más, ir más adelante en el tema de programación, porque no es necesario que sean de sistemas, por si acaso, ¿no? Porque yo he visto que hay personas, hasta abogados, que han cambiado a programación. Entonces, solamente es tener esa visión, porque programar es un arte, ¿no? Entonces, no es necesario que sepamos cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, esta variable compleja, ¿no? Y luego vamos a programar, ¿no? Yo les digo que por experiencia, ¿no? Ni siquiera he podido utilizar ecuaciones diferenciales, nada. Entonces, sí, en algún proyecto he utilizado cálculo 1, pero sí he utilizado bastante álgebra lineal, bastante. Entonces, de esta manera nosotros vamos a definir los arreglos, ¿no? Un conjunto finito, ordenado y homogéneo de elementos del mismo tipo, si queremos obtener, digamos, buenos resultados.
Ahora, si no, si mezclamos resultados, imagínense qué vamos a procesar. ¿Qué vamos a procesar? ¿No? Entonces sería solamente un conjunto de datos y no vamos a poder hacer nada más, ¿no? Para eso, más bien, trabajaríamos como archivo, eso sí, ahí ya tendría sentido, ¿no? Como por decir datos personales o las notas de los alumnos, ¿no? Con identificados por el carnet de identidad o por el ID de la matrícula y etcétera. Disculpe un momentito. Aló, dime, Cristian. Buenas noches, sí, dígame, ¿cómo está? No, ya, 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 mm, sí, puch, ya, 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 perfecto, ya, positivo, listo, ok, muchas gracias, ya, entiendo, listo, ok, hasta luego, hasta luego. Bien, entonces, disculpen, una llamada de emergencia del trabajo no falta, ¿no? Eh, Bien, ¿alguna pregunta? Ahora, estamos viendo la parte teórica, ¿no? En la parte teórica podemos esto expandir un poco más, pero no es tan complejo entenderlo. Lo que sí tenemos que entender de que es un conjunto finito de datos, ¿ya? Esos son los arreglos. Y en lo demás es, digamos, el algoritmo que hemos visto, ¿no? Como basándonos en estructuras de control básicas, que son estructuras secuenciales, repetitivas, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos nosotros herramientas como para poder crear algoritmos. No, no, no es tan complicado, porque vamos a utilizar pseudocódigo. El tema es que, ¿qué es lo que queremos resolver? Ahí está otra cosa, ¿sí? Digamos, la pericia que vamos a obtener, ¿no? En resolver, digamos, un determinado problema, ¿no? Crear el algoritmo en sí, es que nosotros definamos bien nuestro universo, nuestro alcance. Esa es la clave. Hay veces queremos resolver todo un problema bien extenso, pero en realidad no nos piden eso, ¿no? Nos pueden pedir un algoritmo sencillo para poder resolver, digamos, ordenar, digamos, un vector. ¿Por qué? Porque a veces hay esos problemitas, ¿no? Diré problemas así en el sentido de planteamientos. Porque con esos problemas, con esos ejercicios, nos forman. En realidad, al cerebro le está diciendo, induciendo que piense de otra manera, ¿sí? Bueno, nos puede doler tal vez la cabeza, ¿sí? ¿No? Eh, pero tenemos que hacerlo. La IA lo va a hacer, pero la IA no va a trabajar, la IA no va a ir con nosotros, no va a obtener, si obtenemos, digamos, el título, luego nos van a pedir un ejercicio, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? No vamos a decir un momentito, iré con mi computadora, empiezo y le digo a Cloud, resolvemos esto, o a Gemini, o a Perplexity, o a Chat, al viejito Chat GPT, ¿no? No, nos va a decir que resolvamos tal vez en papel y ahí tenemos que plantear el algoritmo.
¿verdad? Bien, si no tenemos preguntas, vamos a pasar a la parte de ejercicios. Déjenme compartir. Bien, he preparado, en realidad lo he programado, eh, diferentes ejercicios. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí. Entonces, es un programa. eh, Esto, bueno, está en la web. No está, en realidad lo he preparado, lo he programado dentro de un HTML, pero los programas están en JavaScript. Entonces, he tratado de, digamos, no he tratado, sino lo que hice es hacerlo correr el algoritmo. Hay varias herramientas que nos ayudan a esto de terceros. Ponemos el algoritmo y se ejecuta. En este caso, yo lo he programado, ¿no? Dentro de una página web para que lo veamos. Para esto solamente necesitamos levantarlo en nuestro servidor web a nivel de localhost y luego lo ponemos la página, ¿no? Y ejecutamos, ni siquiera ejecutamos, lo llamamos y nos va a mostrar todo esto. Bien, esto es la parte de vectores, porque es la parte un poco más que tenemos que darle más tiempo para poder entender. ¿Están viendo o es muy pequeño la letra? Me comentan, por favor, para... A ver. Se puede ver. Está bien, ya. Se ve. Ya. Perfecto. Bien. Este algoritmo, como dice, ¿no? El algoritmo es para recorrer un vector. Es decir, tenemos un vector, veremos primero lo que, en realidad, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos los valores de un vector que está separado, 10, 25, 7, 42, etcétera, hasta el 61. Son 6, 8 valores. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es recorrer. Qué hace nuestro algoritmo? Definimos como número entero, le estoy diciendo que esa cajita, esa variable, ¿sí? Esa variable, la caja de memoria, va a almacenar, van a tener dos. Uno va a ser n y el otro va a ser i. Y solamente va a recibir valores enteros. Es decir, no va a recibir 3.5, ni 6,10, ni 10,1, nada. Todos valores enteros, ¿no? Y tenemos ahí definido, ahora sí, como un vector que lo hemos llamado B, ¿no? Y que tiene subíndice n. Aquí tenemos, ¿no? B sub n. De esa manera representamos siempre los vectores. Ahora, cuando se trate de una matriz, vamos a representar, ya no lo vamos a llamar B, tal vez lo llamamos mat, mat n m. O sea, seguimos siempre
la sintaxis, la convención de álgebra lineal. ¿Sí? Es mejor para no confundirnos. Podemos llamarlo de diferentes maneras. ¿Sí? Ya les dije, funciona, pero tenemos que documentar qué es Z o qué es K o qué es L. Sí, pero cuando vemos, digamos, los programadores, vemos que B sub N, ya nos estamos imaginando que es un vector. Eso es autodocumentado. En la primera parte inicializamos, leemos la longitud, cuánto de cuánto va a ser, ¿no? Le estamos dando el límite. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces le hemos dado 8. Y aquí entramos ahora a una estructura de control básica, que es el para, ¿no? Es decir, que tiene que cumplirse. No es como el do while ni el until. Esto es para, es decir, entra en un loop, en un ciclo que va a ir desde el 1 hasta el número que digitemos. En este caso es 8 y nos va a pedir 8 números. ¿Por qué digo que nos va a pedir 8 números? Porque le estoy diciendo leer en el vector, en esa posición de memoria, en la primera. ¿Por qué? Porque empieza desde 1. En la primera, ¿sí? Un dato. Entonces pongo leer B1, B sub I. Como I vale 1, entonces en la B sub 1. ¿Qué dato lo voy a almacenar? 10. Otra vuelta, como le he dicho que me reciba 8 datos, va a seguir entrando. Ahora va a valer I 2. Entonces en la B sub 2 que voy a almacenar, 25. Y así sucesivamente en la B sub 8, cualquier número, 6. Ya lo he leído. Perfecto. Ahora lo único que tengo que hacer es desplegarlo. Ya puedo colocarlo, ¿no? Una forma bien documentada. Escribir B sub I, el valor, y diré el índice, el subíndice, y luego el valor. Si lo agarro el I y de una forma independiente, estoy agarrando el subíndice, es decir, su posición, la posición de la memoria, de la variable, en cuál está, en el 1, en el 2, eso estoy agarrando. Pero cuando lo pongo de esta manera, ¿sí? Con braquetas, ya estoy leyendo lo que está almacenado en esa posición de memoria. Bien, y luego, ¿cuántas veces? N, porque le he dicho 8 y 8 veces, ¿no? Y luego finalizamos el algoritmo. A ver, veremos cómo se ejecuta. ¿Ve? Lo hemos cargado, ha recorrido y lo he ido desplegando, ¿no? A ver, podemos ir paso por paso. Ahí está el 10, luego el 25, B sub 2, el 7, 42, 18, 33, 5 y el 61. Esto está hecho en el lenguaje JavaScript, porque nos facilita. Puedo hacerlo en Python, puedo hacerlo en PHP, pero prefiero comenzar con lo más sencillo que es en HTML y JavaScript, porque para Python vamos a ver que tenemos que instalar Python, tenemos que instalar sus librerías, dependiendo qué es lo que queremos, vamos a utilizar el Matplotlib, vamos a utilizar el Pandas, etcétera, todas las librerías, pero con un objetivo. En este caso estamos solamente utilizando, estamos viendo cómo se ejecuta, digamos, o cómo podemos entender el almacenamiento o la operación en un vector, ¿sí? En un vector. Fíjense qué tan fuerte es el JavaScript, yo lo puedo decir, mover la velocidad y cuando ejecuto, ¿no? O le puedo decir un poquito más lento. Y es solamente con manejarlo el sleep y con ciertos valores.
Ese es el algoritmo que hemos hecho, digamos, desde corrido, ¿no? Entonces, si nos piden, digamos, obviamente no nos va a pedir, ya les dije, ¿no? Los problemas que vamos a resolver nosotros no va a ser, digamos, cosas sencillas. Estamos en una maestría, ¿verdad? No en un pregrado. Entonces, pero sí tenemos que entender nuestro algoritmo. Por eso estoy empezando con cosas sencillas. Y luego ya nos vamos a complicar. Pero es interesante conocer cómo nosotros podemos plantear. Bien, y esto, digamos, es una parte, por decir, documental que les había hablado, ¿no? La complejidad, el famoso ODN. Entonces dice, cada elemento se visita exactamente una vez, sí o sí, una vez, ¿verdad? El B1, B2, B3, B4. Entonces, su ODN es O de 1. En realidad es óptimo, es lo más rápido, lo más óptimo. Su complejidad es O de 1, es el mejor. Porque se realiza una sola vez, visitamos. No estamos visitando varias veces la celda. Cuando visitemos más abajo, vamos a ver, visitemos 2 o 3 veces la misma celda o recorremos o retrocedamos, ahí ya la complejidad del algoritmo va a sufrir un cambio. Siempre se va de una forma logarítmica, el gráfico, su complejidad. Entonces nosotros, si bien vemos un algoritmo sencillo, de ese algoritmo podemos analizar muchas cosas, ¿sí? Podemos ver el recorrido, qué complejo es nuestro algoritmo, ¿no? Y esto podemos aplicar en nuestras soluciones. Bien, ahora respecto de la memoria, vamos a ver que en elementos, dice por el tamaño del tipo, para real utilizamos 8 bytes, para el vector de 8 elementos, 64 bytes consecutivos, ¿no? 8 por 8, 64. Este tipo de cálculos realizan los ingenieros que desde cuando diseñan, por decir, memorias o computadoras. Van a analizar el bus de datos, velocidad, ¿no? De transferencia, velocidad de disco, cuántas rotaciones, etcétera. Muchas cuando se trata de un disco mecánico, ¿no? Todo tiene que ver de tal manera que todo ande bien y no haya un cuello de botella, ¿no? Entonces, si tenemos, por decir, un disco sólido de 500, digamos, de 500 megas, ¿ya? O de 500 gigas, tenemos un disco mecánico, que significa que hay un cilindro, una agujita ahí adentro que va leyendo. Lo cambiamos por un disco rígido, un SSD, ¿no? Que es un puro chip. La velocidad es tremenda. Entonces le estamos ahí liberando, le estamos dando, por decir, si antes conducía por una calle de 2 vías o de 2 vías, por decir, ya le estamos nosotros dando una autopista. Entonces esas computadoras antiguas, que, bueno, no tan antiguas, pero que soportan en su BIOS ese tipo de memoria, ya pues, se vive, ¿no? Se vive, ya cambia su rendimiento, su performance. Es bien importante, tenemos que ver ese tipo, ¿no? Bien, vamos a otro ejemplo, búsqueda lineal. Entonces ahí, aquí el problema es realizar una búsqueda lineal. Entonces vas a recorrer, dice, cada elemento hasta encontrar el valor. Estamos buscando. ¿Qué vamos a buscar? En mi ejemplo lo he puesto el 27. ¿Ya? Está dentro, en el código está, para que podamos ver. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entender, tengo que buscar este número, el 27, tengo que buscar en todo en mi conjunto de datos que he definido, en el 15, 3, 42, etcétera, en los números que he cargado. ¿Ya? Puedo colocar un valor, digamos, que no existe, tal vez así no existe. Lo va a buscar hasta el último.
Entonces, ¿cómo se realiza la búsqueda? ¿Cómo nosotros realizamos visualmente la búsqueda? Obviamente nuestro ojo directamente no ha ido al 27. Tal vez hemos ido buscando uno por uno. Sí, otros, los que tienen otra diferente visión, no todos vemos, dije, ¿no? Cada uno tiene su propia forma de vista, o sea, cómo lo ve el problema. A veces otros tienen una memoria fotográfica y rápido ubican, pero el computador no lo va a hacer así. El computador no va a salir un ojito por aquí y va a decir, está en la quinta, sexta posición. No. Entonces va a empezar a decir 15, la posición 1, con el valor 15, ¿es igual a 27? No. La posición 2, ¿no? ¿Es igual a 27? No. Así. Y la posición 3, 4, la 5, 27 es igual a 27, sí, ya lo he ubicado. ¿Y qué pasa si aquí también tengo 27? Aquí también 27. El primero que salga nos va a decir. Si es que en mi algoritmo le digo, con el primero que encuentre, listo, satisfecho, ¿no? O tengo que encontrar tal vez todos los 27. Entonces ya despliego el valor y continúo. El otro es valor 27, sí, segundo. El otro es 27, sí, tercero. Y el otro es 19, no. Entonces todo depende del problema, ¿no? ¿Han visto? Si yo les digo encontrar el valor 27 o el primer valor 27. Ahora, si solamente digo el valor 27, ustedes tendrían que desplegarme todos los 27 que hay. Pero ¿qué pasa? Que en su ejemplo de ustedes podían colocar un solo 27, como yo puse. Entonces va a correr su algoritmo y lo encuentra. Pero yo pongo mis números. Entonces voy a poner todos que sean 27, 27, 27, 27, 27. Entonces me tiene que encontrar todos. No lo encuentra, ¿no? El primer 27 y para el algoritmo. Y los demás no los ubica, ¿verdad? Porque ya ha parado el algoritmo. Entonces ese algoritmo no está bien. Todo depende del problema, del planteamiento del problema. Eso les dije ya en las anteriores presentaciones, ¿no? Hay que tenerlo bien en cuenta, eso, entenderlo bien, ¿no? O tal vez no tengo ningún 27, bueno, ya, no hay problema en eso. Pero en el peor de los casos o en el mejor de los casos, todos son 27. Entonces tendrían que aparecer 8 o 9 veces el 27. ¿Sí? Todo depende cómo se dice, cómo se plantea el problema. Entonces, para esto vamos a utilizar lo siguiente. Aquí tenemos una función. Vamos a ver qué es función. Lo dejaremos por ahora. ¿Sí? Por ahora lo dejaremos. Se va a llamar esto búsqueda lineal. Bien, estamos definiéndolo. Tenemos aquí un vector. Tenemos nx que va a ser de tipo entero. ¿Sí? Y toda la función, todo esto va a ser de tipo entero. Sí, yo creo que es menester que les explique. No estamos, como les sigo repitiendo, no estamos en pregrado. Entonces tenemos que nomás, después de la clase, repasar un poco. Tienen una semana, ¿no? Y ir buscando, ¿no? Bibliografía. Cuando se programa, podemos hacerlo de una forma secuencial. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero ¿qué pasa si nuestro programa, nuestro algoritmo es extenso? Entonces vamos a tener desde el paso 1 al paso 1000, ¿verdad? Y lo resuelve el problema, Entonces, pero para la persona que va a hacer mantenimiento o lo va a escalar, es decir, lo va a mejorar, ¿sí? Va a ser un poco engorroso porque va a tener que revisar desde el 1 hasta el 1000, anotarse, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nosotros utilizamos otro tipo de estructuras, ¿no? Y vamos separando por bloques, es decir, un bloque que va a ser de ingreso de datos, otro bloque va a ser, digamos, cálculo de datos,
Otro bloque va a ser de reporte de datos. Entonces, cuando yo trabajé en mi programa, en mi algoritmo, voy a llamarlo primero, ingreso de datos, segundo, proceso de datos y tercero, impresión de datos. Y ha terminado mi algoritmo. Más abajo voy a utilizar tal vez un nombre, digamos, ingreso de datos y solamente va a ingresar todos los datos, nada más. Y a eso yo lo puedo llamar una función o lo puedo decir un procedimiento. No son iguales, ¿no? Es decir, lo estoy ya agrupando. O a otra parte de impresión de datos lo voy a llamar, o un nombre lo voy a dar, pero va a ser procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento? Los dos van a agrupar instrucciones. Los dos pueden evacuar un resultado, como no también. ¿Sí? Pueden resultar ahí adentro, pueden grabar en un archivo, ¿sí? O pueden también imprimir. Pero en sí, uno evacúa un resultado internamente y el otro lo está imprimiendo en un dispositivo. La diferencia entre este bloque función es de que el resultado de todo esto, ¿sí? Lo va a desplegar en este nombre. Es decir, la función búsqueda lineal, ¿sí? Por eso todo, y va a ser un número entero, ya lo estoy definiendo aquí. Entonces, el resultado de todo esto me tiene que dar, lo va a responder en búsqueda lineal. Entonces, cuando yo lo llamo, yo lo puedo decir imprimir búsqueda lineal. Imagínense, estoy combinando instrucciones. Imprimir búsqueda lineal. Entonces va a entrar a búsqueda lineal, va a ejecutar y como retorna en su nombre el valor, lo va a imprimir. Entonces son instrucciones bien, ya podemos, compuestas, ¿no? Son instrucciones compuestas. En cambio, en el procedimiento, en el procedure, no es así. En el procedimiento va a tener un nombre, va a ser, digamos, búsqueda lineal, pero no va a retornar en el nombre, sino en algún momento tenemos que decirle imprimir o escribir el resultado. Ahí. Entonces la diferencia. Si bien ambos agrupan instrucciones como un bloque, como un bloquecito, ¿sí? En el que se llama el procedimiento, la función, el resultado está en su nombre. En el procedimiento, no, sino despliega, muestra o graba internamente. Esa es la diferencia. Cuando utilizamos funciones y procedimientos, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar un poco más, ¿sí? En la próxima clase, se llama programación estructurada, porque estamos utilizando estructuras, bloques. Ya no estamos usando una programación secuencial, sino ya estamos dividiendo por la función, por la actividad, podemos decir, que realiza, por los cálculos que realiza. Entonces nos estamos ordenando. Entonces nuestro algoritmo puede ser puro bloques para que se entienda mejor. Y en cada bloque ya van a realizar diferentes cálculos. Cuando falla el bloque de impresión, solamente nos vamos al bloque de impresión y no vamos a ir desde el 1 hasta el 500 revisando qué falla. Ahora, para el tema de depuración, por decir, ¿no? Queremos hacer algo, bueno, vamos revisando bloque por bloque. Ahora, si fallan en varios bloques, bueno, en todos casos, ahí algo está fallando, estamos fallando nosotros, ¿no? No hemos hecho un buen algoritmo. Y cuando sí lo programamos, no hemos programado bien. Entonces, esa es una forma más limpia de trabajar, por bloques o por funciones, o mejor dicho, programación estructurada.
¿sí? Por ahora podemos hasta ahí. Luego ya vamos a ver si es que alcanzamos, aunque no es el objetivo, que es el objeto, programación orientada a objetos, que no es tan complejo entenderlo, pero sí hay que abstraerse un poco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ha debido ver una función arriba donde carga los números y ahora vemos lo que nos interesa, la búsqueda. Bien, entonces cuando lo hacemos correr, el algoritmo va revisando posición por posición, porque les he dicho, no tiene ojito, ¿no? Entonces sí o sí podemos decirle, ahora sí podemos empezar desde el n, es decir, desde la última posición, desde la octava, y retrocediendo, no hay ningún problema, ¿no? Pero tenemos que comenzar de algún lugar, ¿sí? ¿Podemos comenzar del medio? Sí, se puede comenzar del medio, pero el objetivo es otro cuando empezamos del medio. Si se trata, digamos, de 100, el objetivo en realidad, el problema es otro, ¿sí? Entre comillas, problema. El objetivo va a ser, por decir, encontrar un número. Ahorita hemos encontrado el número lo encontramos uno secuencialmente. Pero ¿qué pasa si tengo un vector de 1000 posiciones? Entonces va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y resulta que está en la mitad, ¿no? 500 y lo encontró. Entonces, para eso, el algoritmo funciona, ¿verdad? Pero va a ser lento. Ahí existe otro algoritmo, que es en ese algoritmo lo divide entre dos, ¿no? Lo divide y luego busca el valor si se encuentra el que estamos buscando mayor a ese número o menor a ese número. Si es mayor ese número, lo sigue dividiendo entre dos. Y sigue dividiendo entre dos y lo encuentra el número, ¿no? O tal vez dirá, no se ha encontrado. Ahí sigue, podemos decir, una metodología que se llama divide y vencerás, divide and conquer, ¿sí? Entonces, eso no nace directamente del programa, ¿sí? Eso es del algoritmo. Entonces, los algoritmos varían. Entonces, en este algoritmo que les estoy diciendo, divide y vencerás, es bien útil en el caso de que tenemos una gran cantidad de información y queremos encontrar. Cuando se trata de archivos, en el procesamiento de archivos, ¿sí? Se utiliza también lo mismo. Dependiendo de qué motor utilicemos, por decir, el Postgres, el MySQL, el Oracle, el Informix, ellos también realizan, pero no lo ordenan en toda su base de datos. Imagínense, mover toda esa información. Lo que hace es, recomienda crear índices. Y los índices son como estos vectores. El 15, la persona 15, la persona 3, la persona 42, la persona 8. En su índice ya está definido de esa manera. Entonces, lo que lo ordena, siguiendo, digamos, ese algoritmo, es el índice. Y cuando queremos leer nosotros, solamente lee el índice, ¿sí? Que es un campo aparte creado dentro del motor. Y una vez que está ordenado, solamente lo relaciona con su tabla y lo saca. La base de datos sigue así, en una forma desordenada, pero cuando le decimos order, se crea su propio índice y lo hace más rápido. Pero sigue desordenada, no es que no los ha ordenado en nuestra base de datos, no lo hace, ¿no? Maneja el índice. Ahora, ¿qué tal si nuestro índice es el apellido paterno? ¿No? Entonces, que ordene por paterno. Ahí es el problema. Va a tardar un poco. No va a ser como número. ¿Por qué tiene que ver de la A, B, C, D, bajo esa orden, ¿no? Ascendente o descendente. Pero de que lo hace, lo hace. Bien. Está bien, ¿no? Me están siguiendo. No está muy complicado. No está muy complicado.
¿no? Entonces, lo podemos decir también paso por paso, ¿no? A ver, lo usaremos esto. El 27, ¿no? Bien, 15. Incrementamos. 2. Y lo encontró, ¿no? Paso por paso. Entonces, ese es le hemos ejecutado el algoritmo. Bueno, para estos fines explicativos, el algoritmo lo he programado, por si acaso. Está programado, ¿no? Pero está desplegado, digamos, tal como nosotros también hemos visto. No sabemos programar, solamente sabemos pseudolenguaje. Listo, bien. Ahora vamos a ver la búsqueda binaria. Y dirá alguien, ¿no? Pero ¿por qué tanto siempre vectores y matrices? Ya les digo, ¿no? Y les repito, saber vectores, matrices, porque lo otro es secuencial, ¿sí? Es lo que te forma, te educa, le educa al cerebro a pensar más rápido, a dar soluciones más rápidas. Pero yo no voy a trabajar realizando programas, ¿no? Mi trabajo es otro, ¿sí? Así pueden decir, la verdad está bien, pero cuando nosotros resolvamos o enfrentemos o queremos resolver algún problema, ya vamos a tener más recursos para poder, digamos, plantearnos la solución. Yo he visto personas programadores, o sea, de informática de la UNSA, que se enfrascan, se cierran en en un solo método, digamos. Tiene que resultar y tiene que resultar. No, a veces hay que borrarlo todo y empezar desde cero. Es así. Y la única forma de que nosotros podamos tener esa pericia, esa experticia o ser llamados programadores es que hayamos hecho, por decir, 100, 200, 300, 400 programas. Porque cuando ya tenemos un problema, ya pensamos de diferentes ángulos y damos soluciones, ¿no? O sea, la práctica, a eso me voy. En este caso, vamos a hacer la búsqueda binaria. Para hacer una búsqueda binaria, por definición del algoritmo, requiere que el vector esté ordenado. ¿Qué significa una búsqueda binaria? En la búsqueda binaria lo va a dividir en dos, ¿sí? Lo va a dividir en dos y va a buscar el 31. ¿Dónde se encuentra? ¿En la parte izquierda o en la parte derecha? Al dividirlo entre dos, ¿cuántos tenemos aquí? 68, ¿no ve? El último. Digamos que el 23 es la mitad. Lo divide entre dos. ¿23 es mayor que 31? No, ¿no ve? Pero tiene que estar ordenado. Entonces, ¿es menor? Sí. Entonces sabemos que la solución está al otro lado, porque no nos sirve. Si es menor, no nos sirve. Pero en caso de que sea mayor, tenemos que ver, la solución está en la parte izquierda. Por eso dice el requisito, tiene que tener un vector ordenado. Es decir, primero lo ordenamos, ¿no? Lo ordenamos con otro algoritmo. Y en base a ese algoritmo, después de ese algoritmo, hacemos la búsqueda, ¿no? 2 veces. Este algoritmo ha sido planteado por grandes programadores que se dedican a hacer los algoritmos. Perdón. Ejecutaremos. Bien. ¿Han visto la primera vez que lo ha dividido? A ver, un poquito, voy a retroceder. Ahí, estamos bien. Bien. Entonces, lo primero que va a hacer es, lo va a dividir. Ha encontrado en el 5 la división. Y de ahí comparte. Fíjense que se ha movido solamente en la parte derecha, porque el 19 es menor que 31. Entonces, ha dicho, bueno, la solución no va a buscar aquí, porque sabe que no va a encontrar. Entonces, siempre va a buscar en la parte mayor, ¿sí? Y lo divide, y esto, una vez que 1, 2, 3, 4 tenemos términos, lo va a dividir también entre dos. ¿Ve?
De nuevo, lo haremos más lento. Listo. Ya lo encuentra. 42 ya lo he estado. Entonces busca este lado y lo encuentra. ¿Sí? Y ya. En cambio, en el otro, ¿qué teníamos que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A ver? En la búsqueda lineal, aquí, ¿qué hacemos? Uno por uno hasta que lo encuentre. En cambio, en esta otra búsqueda, lo divide ahí y en 3 pasos ya lo encontró. En el cambio, en el otro tendría que ser ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Y eso está en libros, ¿no? De estructura de datos, en libros de Ollanes, Aguilar, los algoritmos. Pero eso es para alguien dirá, pero es para los programadores, sí. Pero como les digo, cuanto más aprendamos, más lo eduquemos a nuestro cerebro con, digamos, formas, le damos estrategias para encontrar el problema, es mucho mejor. Y no son cosas avanzadas, no estamos avanzando, digamos, una derivada o una integral, ¿no? O logaritmos, ¿no? Solamente es sumar, restar, mover de la izquierda a la derecha, más uno, menos uno y listo. Con eso resolvemos. Sigamos. Tenemos otro ejemplo que este es el ordenamiento burbuja. ¿Por qué lo llaman burbuja? Porque se va moviendo así, de dos en dos. Sí, se va moviendo. Entonces da la impresión como una burbuja, ¿no? Por eso lo llaman burbuja. Entonces lo han llamado eso el método burbuja. ¿Por qué? ¿Por qué se mueve de esta manera? Porque va cambiando. Esto es ordenamiento. Entonces me piden ordenar. Entonces tengo que ordenar. No voy a ordenar 64 con 37. No. Primero voy a ordenar 64 con 25. Si me dicen que es de menor a mayor, entonces agarro 64. ¿Sí? El siguiente es 25. Preguntaré, ¿es mayor? Sí. Entonces 64 tiene que venirse aquí y el 25 tiene que venirse aquí, ¿no? Para eso, si utilizo de esta manera, ¿sí? Utilizando este vector, este arreglo, voy a solapar. El 64 viene aquí, entonces voy a tener 64 y 64, ¿verdad? Voy a perder el 25 si estoy moviendo. Entonces, para eso utilizo un auxiliar. El 64 lo pongo en auxiliar. El 25 se viene aquí y el 64 del auxiliar saco y lo pongo en la segunda posición. Entonces ya tengo 25, 64. Entonces utilizo aquí un campo auxiliar. Entonces, y eso, bueno, es por la necesidad, digamos, de que estoy haciendo ese algoritmo. Eh, Nadie me dijo que haga eso, ¿no? Pero yo tengo que ver cómo eh, hago cómo hago la ordenación sin perder mis números. Entonces me voy creando estrategias. Eso es hacer el algoritmo. No es que algo que ya esté escrito, no. Yo me creo artificios. Por eso le decía, ¿no? Que programación es un arte. Otros tal vez puedan crearse otro vector, ¿no? Otro vector, y en el otro vector hago el movimiento, ¿no? En el segundo vector, el 25 va primero y el 64, y los demás están vacíos, y luego pregunto y así lo voy colocando. Son algoritmos, no puedo decirles que no. Entonces pueden darme esas soluciones. Y de ahí nacen pues ideas que si comparamos, digamos, el algoritmo burbuja con el algoritmo, digamos, de la persona que ha planteado de otra manera, ¿cuál es más veloz? Entonces, tal vez es de la persona
Entonces queda ya, o entra en la historia, ¿no? Mejor ordenamiento que la burbuja es el otro ordenamiento, por desplazamiento, nombre, cualquier nombre que le demos, ¿verdad? Y se queda ya en los libros. Ejecutaremos. Bien, han visto que ha hecho bastantes movimientos. Si hablamos de complejidad de, digamos, de algoritmo, esto podemos decir que es O a la n elevado al cuadrado, ¿sí? Porque han visto que vuelve a ingresar, ¿no? Es que a la primera, en el mejor de los casos, a la primera puede estar ordenado, ¿no? En el peor de los casos, todo está desordenado, ¿no? Entonces va a realizar diferentes movimientos. A ver, subiremos lo pondremos más lento. Ya, entonces ahí podemos utilizar, ¿no? Swaps que yo llamo, pero bueno, lo importante es, digamos, cómo realiza siguiendo el método burbuja, ¿no? Publish short. Puedo utilizarlo, digamos, un ordenamiento que vaya hasta el final, pero puedo yo ponerme mis banderitas, que los llamamos flags. Es decir, cuando veo que ha ordenado esto, que ya no entre aquí, solamente que vaya a los restantes. Y mi flag se va moviendo. Entonces, ¿para qué voy a ir por aquí? Si mi vector puede ser de 1000 y voy a seguir recorriendo los 1000 sabiendo que ya se ha ordenado una parte. Entonces, eso es, también es un artificio, no es para mejorar, pero en realidad el algoritmo de burbuja recorre hasta el final, hasta el final, hasta el final. Para optimizar ya me voy colocando banderas, flags, marcadores, ¿no? Para que ya no entre ahí. Y lo mismo, ¿no? Solamente esta es la parte. Y lo que yo les decía, ¿no? Pasar el valor para que no se solape, pasarlo a otro celdita, y aquí yo lo llamo temp. Es un temporal, porque de lo contrario lo perdería el valor. Entonces este valor lo muevo a un temporal, el 8, el 64, se da aquí, ¿sí? Y luego hago el intercambio, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a la pregunta. Y luego el temporal lo pongo al más 1, es decir, al siguiente lo pongo. Listo, lo asigno el valor y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí entra por decir, a ver, está entrando 1 una vez y está entrando 2 veces en mi bucle. Entonces, la complejidad del algoritmo es O de la n elevado al cuadrado. La primera vez n y la segunda vez n al cuadrado. Entonces, es más complejo. Veamos otro. Vamos a ver estadísticas sobre vectores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Vamos a ver que, digamos, vamos a sumar estadísticas, ¿no? Vamos a sacar el promedio, la desviación estándar, utilizando fórmulas, obviamente, las estándares, ¿no? Los que conocemos. Entonces, en el promedio lo dividimos, en la desviación estándar también, ¿no? Pero hay la fórmula que dice, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, este algoritmo solamente es texto, ¿no? Texto. De aquí adentro es donde está programado. Bien, calculamos. Violento, ¿no? Porque en este caso
no estamos ordenando, no estamos haciendo un recorrido, nada. Directamente lo sumamos y listo, ¿no? Es de acuerdo al computador, va a responder. Sacamos el máximo, que es el 95, el mínimo, o sea, estadística. Podemos sacar la sumatoria de B sub I, que es, en este caso es la desviación estándar, ¿no ve? Ahí está, la varianza. Todo esto, de la misma manera, tenemos que hacerlo, digamos, si es que necesitamos procesar en la Big Data. Pero obviamente me dirán, pero no vamos a calcular millones de vectores, un vector de 1.000.000, de 300 millones. No, no, esa no es la idea. No, no es la idea. Pero lo que va a hacer es valer de una base de datos o valer de un archivo, ¿sí? Con formato CSV, es decir, valores delimitados por coma o por punto y coma, o por un valor que no tiene que estar dentro de la información. Puede ser un pipe, ¿no? Una línea vertical, ¿no? Eso no vamos a encontrar como dato. Entonces, si generamos el archivo CSV con caracteres, separando caracteres que no forman parte de la información. Y eso lo hace el Excel también, ¿no? Bien, aquí no necesito velocidad porque es un cálculo rápido. Bien, veamos esto. Producto, punto y norma euclídea. Han visto que podemos nosotros crear un algoritmo tan sencillo que es sumar, restar, pero también podemos hacer algoritmos complejos. Ya estamos un poquito ya viendo, ¿no? Que es un producto, punto y norma euclídea. Y podemos resolverlo, ¿sí? Todo esto con vectores, ¿no? Definimos el punto, ¿no? Lo cargamos, luego vemos la norma y tenemos que dar siempre los nombres. Por eso les decía, fíjense aquí, tenemos una función producto punto, tenemos una función norma y tenemos la función ángulo entre. Hacer un algoritmo de esta forma o programarlo es programación, le dije, estructurada. Ya, estructurada. Claro que después si agarramos el lenguaje C, el Java, también Python, puede ser, esto puede formar parte de un objeto. O sea, todo esto puede ser una clase. La clase se puede llamar producto euclídea, digamos. Ya. Y esto de esto va a ser un objeto, otro objeto, otro objeto. Y esos objetos, ¿qué hacen? Van a recibir parámetros, ¿no? Y también van a dar un resultado. Bien. Tenemos los dos vectores, vector A, vector B, y lo calculamos. Ahí está. Es un gráfico solamente que con los valores que le hemos puesto de constante. En Python lo vamos a ver este gráfico, cómo se realiza, ¿no? Es paso por paso. Listo. Bien. Sigamos. Operaciones con matrices. Bien, nos olvidamos un poco de los vectores. Ahora vamos a ver qué son las matrices. Bien, en este caso hemos dicho, ¿no?, que hay matrices bidimensionales, hasta puede haber multidimensionales, por decir, de n dimensiones, pero había que ver para qué lo vamos a utilizar. Pero en lo máximo que hemos visto, digamos que nos han pedido tal vez en un trabajo, es utilizar de 2 dimensiones. Es que no había otra también. No había otra. Agarramos la base de datos, de la base de datos lo cargamos a una matriz y de esa matriz ya
hacíamos operación con otra base de datos, etcétera, etcétera, y obteníamos resultados. O sea, no había otra forma, no había otra forma. Eso ocurre a veces porque las personas que lo han diseñado, la base de datos, lo han hecho pensando, digamos, en ese problema que tenían de ese momento, no lo han hecho con algo escalable. A veces tenemos esa costumbre, digamos, los de sistemas, de normalizarlo tanto la base de datos que para encontrar el nombre de un departamento tenemos que pasar de un archivo a otro archivo y recién encontramos el nombre Cochabamba. Eso se llama normalización. Está bien, Date nos sugiere que tenemos que normalizar hasta la tercera, cuarta regla formal, pero hay otros que lo llegan hasta la quinta. ¿No? Dice, no, pucha, yo he llegado hasta quinta regla formal, como decir que ha hecho un buen diseño. Está bien para sistemas, digamos, monolíticos o podemos decir cliente-servidor, pero si lo ponemos a disponibilidad de una página web o de un servicio web o de un aplicativo, digamos, web, lo que va a hacer es, lo va a ralentizar, porque va a tener que hacer las consultas de una tabla a otra tabla a otra tabla y recién sacar los datos. Hay un tiempo, hay un ancho de banda utilizándose, hay un upstream, un downstream, y eso no entienden algunos, ¿no? Era mejor colocarle en una tabla, no el código 2, sino directamente La Paz. Perfecto. Para que después con el 2 vamos a otra tabla. ¿Qué es el 2? El 2 es este código. Ahora, ¿cuál es su descripción? La Paz. No, no. En algunos casos tal vez, ¿no? Amerita, pero en otros no, porque sabemos que son 9 departamentos. No creo que se divida el próximo año en 10 departamentos. Entonces hay que analizarlo bien. Y después, ¿por qué el sistema es lento? ¿Por qué es lento? Bueno, no, entonces ya es otra cosa, ¿no? Un diseño, por hacer un diseño exquisito, no sean en una prueba de estrés, ahí sí tienen problemas, ¿no? Tienen problemas. Y después volver hacia atrás, volverlo esto ya es otro tema, ¿no? Y el tiempo apremia, y ya tienen que entregar así su producto y así se quedó años. Y después es bien lento, pero no importa, lo usamos. O si no, lo hemos desechado porque era lento. Eso ocurre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Solamente hacemos lo que nos dice álgebra lineal, ¿no? ¿Cómo se tiene que sumar? Es por las mismas posiciones, ¿no? 1, 9, 1, 2, 3, y lo va sumando. Perfecto. Puede ser para algo, digamos, para un cálculo, no sé. Si alguien va a decir, bueno, ya me interesa, entonces podemos usar ese algoritmo. La transpuesta. Sabemos que es transpuesta, ¿verdad? Es. Que es fila con columna. Vemos si tiene simetría. Perfecto, es la simetría. Esto lo hemos hecho en álgebra lineal, ¿verdad? Nos han dado problemas hasta cansarnos. Pero, a ver, es que es bien interesante, ¿no? Si vamos al área de la computación, el tema de que cuando nos han enseñado eh, álgebra de Boole, verdad con verdad, verdad con falsedad, ¿no? Tautología, etcétera, etcétera, ¿se recuerdan? Yo no me puedo olvidar porque estoy sobre eso. Entonces, en programación se utiliza bastante eso. Y también en base de datos, ¿no? Cuando sacamos, digamos, nuestro predicado, es decir, nuestro filtro, queremos sacar si tiene un 1,
O tiene un 2, hacer esto, ¿no? Sacamos. O si tiene esto y este otro, ¿no? En otro archivo, hacemos esto otro. O si tiene este dato en ambos, sacar. Entonces, en la programación podemos decir que utilizamos bastante lógica, ¿no? La lógica. Y en la parte de archivos, de bases de datos, utilizamos conjuntos. Fíjense, conjuntos, de lo que hemos aprendido en quinto básico. La sumatoria, la intersección, ¿qué más hay? Bueno, obviamente, estamos hablando de conjuntos, vamos a dibujar diagramas de Venn y vamos a ver la unión, intersección, la diferencia de conjuntos. Eso se aplica en base de datos. Eso es full. Entonces, bueno, después ya obviamente vamos a pasar a otro nivel. Ya vamos a hacer esto, cálculo relacional. Y también álgebra relacional. Pero en realidad la base de todo eso es conjuntos, nada más. Todo es conjuntos. Vamos ahora a la parte de multiplicación de matrices. Seguimos la metodología de matemáticas, no tenemos que inventarnos nada. Cuando nosotros queramos hacer este algoritmo de multiplicación de matrices, primero, ¿qué vamos a hacer? Esta parte. Vamos a agarrar el libro de matemáticas, ¿no? Donde esté, digamos, el álgebra lineal de rojo, ¿verdad? Entonces ahí vemos el 2, ¿no? El álgebra lineal, no el álgebra. Entonces ahí vemos cómo realiza la multiplicación. Entonces ahí nos explica bien facilito. Esto con esto. Perfecto. Entonces esto va a ser 1, 1, 1. ¿Con qué? Con el 1, 1. Algo así, ¿no? Y el 1, 2, ¿con qué? Con este 2. Así. Así nos tenemos que anotar. Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces aquí ya recién mi algoritmo, ¿no? Han visto mi convención, siempre va a ser IJ. ¿Por qué no se va a solapar el valor? No, porque le estoy dando un valor inicial 1. Aquí valor inicial 1. Entonces, no es que I va a tener, digamos, 5 y aquí va a empezar de 5. No, ya estoy diciendo que otra vuelta empiece desde 1. Entonces, si quieren utilizar IJ, luego K, L, no hay ningún problema. Y si utilizan IJ, bien, pero no se olviden de que el valor va a comenzar desde 0 o desde 1, etc. Y si quieren utilizar el mismo valor, pero en algún momento no inicializa, no, digamos, no utilizamos desde 1, entonces aquí tenemos que colocar en este espacio el valor inicial y lo ponemos en 0. Ya lo estoy seriando. J lo pongo en 0, lo estoy seriando y luego ya utilizo de nuevo IJ. Ahí sí, pero tienen que tener mucho cuidado. Es mejor, si van a hacer eso, mejor utilizar diferentes variables. Está multiplicando. Vamos a ver. Aquí tengo un problema. ¿Ves? Ya, el algoritmo. Pero la animación no. Nosotros cuando programamos, ¿sí? Y vemos que tal vez hay algún choque, ¿no? Algún problema, digamos, en funcionamiento, digitamos el F12. Y con F12 nosotros podemos ver qué problemas, qué error está dando. Y aquí veo que tengo un error, ¿no? Es el, ya, es el render, es de la imagen. ¿No? Y esto es podemos decir, nuestro asistente para ver qué errores hay y lo subsanamos. Bien, ya. Bueno, esto es la eliminación gaussiana. Veremos un poco
Sí, desde aquí hay problemas. Ahí lo dejaremos. Ya no hay más. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿O qué es lo que van a hacer? Para que ustedes tengan, digamos, cierta pericia, no les voy a pedir programar, no, menos como ahora, ¿no? Que sea animado, nada que ver. No, eso no entra. Pero esto ha sido solamente con fines académicos. Les voy a dar eh, un solucionario de algoritmos. Déjenme compartir. Ya. Entonces, esto va a estar en la plataforma. Ya hasta mañana, por favor, me dan. Y eso y otro material más, no he tenido tiempito. Es ejemplos y ejercicios resueltos. ¿Ya? Por ejemplo, es todo ese algoritmo y lo he pasado también al diagrama de flujo para que un poco ustedes tengan se familiaricen con esos términos. Ya tenemos el algoritmo. El primer problema, desarrolle un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo. ¿No? Está bien clarito. Leemos dos valores. Por decir, voy a leer el 8 y el 2. Tengo que ver cuál de los dos valores es el mayor. Entonces, voy a ver qué es el 8. Bueno, por nuestro intelecto, ¿no? Y despliego el 8. Pero como nuestro computador solo sabe sumar, nada más, no puede ver nada, entonces tengo que decirle cómo va a hacer esa diferenciación entre el 8, el 2, el 8, el 10, o el 1001 y el 500, o el 1.345.642 con el 5. No, tengo que enseñarle, tengo que explicarle cómo lo va a hacer. Y el algoritmo está ahí. ¿No? Sí, de una forma bien sencillita y facilita. Y aquí está su diagrama de flujo. Normalmente, bueno, esto, digamos, no sé cómo será ahora, pero en la universidad, cuando es pregrado, en la parte inicial, digamos, de programación, obligado era el pseudocódigo y su diagrama de flujo. Por eso había reglas ahí todavía para hacer diagramas de flujo. Y nosotros trabajamos con la reglita. Obligado. Esto no era para, digamos, a nosotros complicarnos, sino era de alguna forma para disciplinarnos. Ahora creo que ya no hacen eso, no directamente al laboratorio. Entonces, nosotros estamos acostumbrados de la vieja escuela a siempre hacer un pseudocódigo. Si bien no hacemos diagrama de flujo, pero hacemos el pseudocódigo. No tal vez de una forma bien detallada, pero sí los pasos principales y nuestra prueba de escritorio. Bien, este es el problema, el ejercicio resuelto. Ahora aquí abajo hay un ejercicio propuesto. Dice, ¿no? Que yo les estoy proponiendo, digamos, no es que lo van a hacer. Realizar un algoritmo que permite leer dos valores, determinar cuál de los dos valores es el menor. Arriba era el mayor, ahora el otro es el menor. Luego dice en el B, realizar un algoritmo que sume dos números. Entonces, sobre eso, o tal vez cambiando el esquema, podemos decir que sume. Lo hemos hecho. Ejercicio 2. Está resuelto, ¿no? Por eso son ejercicios resueltos. Y aquí abajo están los propuestos. Desarrolle un algoritmo que permita leer tres valores y almacenarlos en la variable A, B y C. Ya me está dando la línea, respectivamente. El algoritmo debe imprimir cuál es el mayor y cuál es el menor. Recuerde constatar que los tres valores introducidos por el teclado sean valores distintos. Ya, como decimos, ¿no? Nos está rayando la cancha. No podemos colocar 333, 444. Ya nos está diciendo que tienen que ser distintos.
100.284. El otro, 1.450.000. Y el otro, 700. Listo. Diferentes. Presente un mensaje de alerta en caso de que se detecte la introducción de valores iguales. Entonces yo pongo el 27, pongo el siguiente 27, alerta, número repetido. Digamos, pongo el 27, luego pongo 32. Y como tercer número pongo el 32, alerta, número repetido. Eso es lo que nos pide. Y ahí está resuelto, ¿no? Está resuelto y van a ver qué, y van a probar ustedes que funciona. Ahora, aquí hay problemas propuestos. ¿Es este algoritmo la solución perfecta al ejercicio anterior? Razone su respuesta. De ser necesario, ¿qué campos debía realizar? Indíquelos. Estos son la propuesta de esto. Les recomiendo que analicen la propuesta. ¿Sí? Les recomiendo. Yo sé que no todos, bueno, ustedes mismos me dijeron que no son, apenas son 3, creo que, de sistemas. Esto lo van a hacer rápido. ¿Sí? Bien. Pero para los demás, para, digamos, ¿no?, equilibrar, les recomiendo que los ejercicios propuestos los razonen. No es que diga que va a entrar en el examen, no, que razonemos, que pensemos, analicemos. Tenemos una semana hasta el próximo jueves, ¿sí? Analicemos si es el mejor o yo puedo hacer algo mejor, ¿sí? Nos tomaremos ese tiempo. Ya, ese es nuestro módulo. Ejercicio 3. Desarrolle un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprendidos entre el 1 y el 10. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4. Ya me ha dado el límite. 1 y el 10. ¿Sí? Entonces, no es que tengo que hacerlo hasta 1000, hasta n. Tengo de 1 al 10. Ahí está la solución, ¿no? Ejercicios propuestos. Ahora me dirá esto más, ¿no? Igualito que el baldor, ¿no? Nos da la solución, pero después ejercicios propuestos. El 4. Determinar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, conocidas las longitudes de sus catetos. Desarrolla el algoritmo correspondiente. Ahí está. Tenemos una fórmula de la hipotenusa, ¿no? Sencillito el algoritmo. 5 pasos. ¿Qué falta en este algoritmo? ¿Qué errores presenta? Ya les he dicho, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros ¿qué se llama? Nuestra prueba de escritorio? Tenemos que rayar, ¿no? Rayamos una línea horizontal y varias verticales. Entonces ponemos cateto de A, va a ser en el primero, cateto B va a ser en el siguiente. Ahora, ¿qué tiene aquí? 0. Ponemos 0, empieza 0. Leemos el valor de cada cateto, entonces le daremos un valor, ¿no? Calculamos con esta fórmula, perfecto. ¿Y qué resultado nos da? Eso se llama prueba de escritorio, ¿no? Entonces, rayamos aquí, rayamos así, ¿verdad? Y aquí empezamos a, digamos, a escribir, ¿no ve? Bien, sigamos. Ya. Ejercicio 5. Y tenemos desarrollar un algoritmo que permite determinar el área y volumen de un cilindro. También tenemos la fórmula. Aquí tenemos algo bien interesante que vamos a ver que es el pi, ¿no?
Realiza una que le permite determinar el área de un rectángulo como propuesto. 6. Y así tenemos varios ejercicios. A ver. Esto es bien interesante. Desarrolla un algoritmo, dice, que permita convertir calificaciones numéricas según la siguiente tabla. A es igual a 19 y 20, B 16 y 17, no, y 18, C 3 y 14, dice, hasta el 9. Se asume que la nota está comprendida entre el 1 y el 20. Entonces ahí está la solución. Desarrolle un algoritmo que permita convertir calificaciones numéricas. Es decir, si es entre 19 y 20, ¿no? Va a ser A. Si es entre 16 y 17 y 18, va a ser B. Si es 13, 14 y 15, va a ser C, ¿no? Como una escala norteamericana, ¿no? Te ha sacado A, buena nota, ¿no? F, así, algo parecido a eso. Entonces, la solución es pura pregunta, ¿no? Es pura pregunta y estamos aquí sacando los valores. Es una forma, digamos, un algoritmo que nosotros podemos dar sencillo. Tal vez podríamos optar por de otra forma hacerlo, ¿sí? Pero por el momento, como no sabemos programar, lo resolvamos como podamos. Aquí es interesante, ¿no? Realiza el mismo algoritmo utilizando el mientras, también hazlo utilizando en caso, el case, ¿no? El famoso case. Bien, esto es otro. A ver este. Desarrolla un algoritmo que permita leer un valor entero positivo y determinar si es primo o no. Ya más o menos, ¿no? Entonces tenemos que ver primero, anotarnos nosotros cómo determinamos si es un número primo. Ahí tenemos que ver definiciones matemáticas, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces dirán, bueno, un número primo es que tal vez solamente sea divisible entre sí mismo y por la unidad, ¿no ve? Entonces probamos, ¿no? El 3 es primo, el 7 es primo, algo así. Y una vez que determinamos el número primo, entonces hacemos correr el algoritmo. Tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo presentan errores. Ya, esto es bien interesante. Tal vez sería interesante que lo analicen. Encuéntrelos y corríjalos. Realiza un algoritmo que calcule el monto a pagar por el servicio de estacionamiento. Bien. Teniendo en cuenta que por la primera hora de estadía se tiene una tarifa de 1.000. Por la primera hora, tantos bolívares. Y las restantes tienen un costo de 600 bolívares. Bueno, se tiene como datos hora de entrada, hora de salida, formato militares, ¿no? Sería, ¿qué formato? Las 500, las 600, las 700, 7 de la mañana, 600, 6 de la mañana. Las 1500 serían las 15, ¿no ve? Las 3 de la tarde. Iniciada una hora se contabiliza como hora total. Ahí está el algoritmo, pero había que ver si funciona, ¿no? Entonces, si nos dice que no hay ningún problema, entonces ustedes prueban y dicen sí, está. Bien. Otro, ya esto es, no tiene, elabore su diagrama de flujo. Promedio de notas. A ver, ¿este qué? Esta es una constructora de casas. Ya. Es una que funciona como caja registradora. A ver, uno he visto. Esto, por ejemplo, ¿ve? Es al revés. Tenemos aquí el diagrama de flujo y ustedes tienen que plantear, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, vamos a colocar inicio, paso 1, inicio. Paso 2, ponemos todo esto en 0. Paso 3, leer n. Paso 4, c es igual a n, ¿no? Paso 5, preguntar si n es mayor o igual a 5000, entonces hago este cálculo, ¿no? Todo esto es cálculo. Si es no, entonces paso a otra pregunta. Esto sería en pseudocódigo, una codificación.
del diagrama de flujo a codificación. Antes podíamos decir, del diagrama de flujo lo podíamos volver al programa, ¿no? En Pascal, en C, en lenguaje C y Pascal, eso es lo que más utilizaba en la universidad. Bien, entonces este material va a estar en su plataforma, ¿sí? Para que ustedes, digamos, lo analicen, lo vean y, bueno, no sé, podemos utilizar, digamos, para hacer una pequeña evaluación, para ver en qué nivel están ustedes, si realmente lo han hecho la próxima clase. Cuando pongo una actividad, la actividad completada es con una, puedo decir, puedo darles un tema a leer, y ustedes hay control de lectura, entonces voy preguntando, todos tienen que responder, todos tienen que participar para que sea considerado, porque asistencia me dicen que no es obligatorio, ya no es obligatorio, pero en todo caso uno no puede asistir y va a querer aprobar, difícil, ¿verdad? Bien, complicado, complicado. Entonces, tenemos que nosotros ver cómo está, si realmente están haciendo un seguimiento, ¿verdad? Entonces, luego, tal vez en el examen, yo sé que ocurre, ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, a mí me decían, por ejemplo, en la maestría me decían, prohibido enfermarse, porque la próxima semana son exámenes. Traten de no viajar, ¿no? Y porque presentaban, no estoy viajando, último momento. Bueno, presentaban una foto de su memorándum de designación, no sé si era verdadero, no sé si era falso, pero en todo lado hay eso. Y yo sé que también ocurre eso. Último momento, estamos trabajando, nos dicen comisión. No, si tengo que dar clases, no, no hay eso, ¿verdad? Bueno, ni modo. Entonces, pero eso que no se haga costumbre, ¿no? Entonces, eh, cuando sea evaluaciones, traten de actividades, no vamos a postergar una semana más o para la próxima clase. No conviene, porque voy a dar otra actividad más y se va a ir acumulando, ¿no? Se va a ir acumulando. Entonces, si no han alcanzado, digamos, a responder las 4 o 3 preguntas de la actividad, entonces, a lo que puedan, ¿sí? Porque después, al final, peor va a ser, o sea, no, se van a acumular tanto que no van a poder responder. La idea de este módulo es de que aprendan, ¿no? Que aprendan. Porque he visto que en otros módulos lo dejan encendido su celular y están ahí, regresan, miran desde ojo, seguimos con el tema y otra vuelta hacen sus actividades, regresan, miran desde ojo hasta que termine y listo, ¿verdad? Sí, ocurre, ocurre, me ha ocurrido también a mí, ¿no? Entonces, pero la idea es que aprendan. No va a haber IA cuando hagan bien su examen. Hay una evaluación, ¿sí? Entonces, estimados, lean toda la documentación, eh, investiguen la carga horaria que uno tiene para los módulos, no solamente en el mío, sino en otros módulos, no alcanza. Uno quisiera, digamos, colocar más material, no, no alcanza. Es bien complejo. Entonces, hasta donde se pueda, ¿no? Ya vamos a avanzar algoritmos. La próxima clase vamos a hacer un control de la actividad, voy a poner la plataforma y luego ya nos vamos al JavaScript. Eh, ya vamos a ver cómo se programa algo y luego vemos al Python, al R y se termina, ¿no? Y tenemos que conseguir toda información, hacer pruebas con el Python, ejecutar con el R, o sea, hay harto, hay harto. Por eso esto hasta aquí terminó, ya, se terminó. La próxima clase ya vamos a empezar con JavaScript. Vamos a programar lo que hemos visto o tal vez otras cosas, ¿no? Vamos a ver eso. Y también no van a salir expertos en JavaScript. Imposible, imposible. Pero si tienen ustedes el concepto, la lógica, ya con eso estamos tranquilos. Entonces vamos a programar cosas no tan complicadas en JavaScript, ¿no? Y
Luego entramos a nuestra finalidad, que es Python, manejar gran información. Ahí sí tenemos que dedicarlo como unas 3 clases, porque tampoco es sencillo el Python, ¿no? Tiene su complejidad, pero si queremos procesar información, sí o sí tenemos que manejar Python. Ahora tenemos que ver nuestro equipo si vamos a trabajar desde consola o utilizarlo el Jupyter Notebook. O otros me dirán, yo utilizo el Visual Studio, ya los de sistemas, no hay problema. O utilizarán, digamos, el Python por web, también no hay problema. Si están, ya conocen algo, mucho mejor. Pero de los que no, entonces a ellos hay que orientarles, ¿no? Cómo crean, cómo utilizar su Python, cargar, instalar desde la línea de comandos y bueno, y todo que salga bien los resultados. Esa es la idea. No puedo asumir de que ustedes ya saben algo. No, eso no se hace. Entonces tengo que, desde cero, desde cero. A ver, ¿alguna consulta, estimados? Si tienen algún tema, alguna observación, o si quieren profundizar en algo, o tal vez compartir alguna experiencia, ustedes dirán. Creo que está todo claro ahí. Bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver un tema de eh, introductorio, sí, y el próximo jueves ya programar, ¿no? El viernes, ¿sí? Porque yo sé que no tienen tiempo, no tenemos tiempo, la verdad es eso, no estamos trabajando y a veces estamos un poco agotados también en la noche, pero seguimos investigando, seguimos avanzando. El viernes tal vez lo destinemos para que les dé un ejercicio o dos para que lo puedan resolver en clases, ¿ya? Uno, dos o tres, digamos, va a ser algoritmos y programación, algo sencillo. Y, y esto el viernes en realidad voy a probarles cómo nos ha ido. Entonces, repasen este material. Denme tiempo esta mañana, ya va a estar subido. Y también el otro material, las diapositivas, todo eso. Además, tienen el video también grabado, ¿no? Entonces, el viernes va a ser eso. Entonces, prepárense. El jueves avanzamos una introducción al lenguaje y el viernes ya vamos a hacer una pequeña evaluación. Prepárense. Miren, ¿tienen cuántos días? No les voy a pescar de un día para otro. Ya tienen unos días y prepárense en clases, pero va a ser la evaluación. Ya les voy a dar la pregunta para que no digan, digamos, no he tenido tiempo, he hecho esto, otro. Entonces vamos a utilizar el horario de clases, ¿sí? Para hacer la evaluación. No va a ser aparte. Ya eso va a formar parte de su preparación. Entonces, yo creo que no creo que haya excusas, ¿no? Porque estamos en clases y ahí mismo voy a aprovechar ese tiempo. ¿No? Tenemos 2 horas, entonces puede ser tal vez una sola hora o vemos, ¿sí? O vemos, o tal vez si es un poco complicado, podemos hacer grupos de 2 personas, ¿sí? Podemos, y si no, si una sola persona quiere hacerlo, lo hace, no hay ningún problema, ¿sí? Pero eso les estoy ya avisando que va a ser el viernes. Bueno, estimados, entonces nos estamos viendo el jueves. Y cualquier duda ya tiene mi teléfono, ¿no? Es el 706-39511. 706-39511. Cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben y con gusto yo les voy a responder con más bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Solamente que no me llamen no muy tarde. Después a cualquier hora les respondo.
no importa sábados, domingos, no interesa. Sí, siempre estoy con mi celular. Quedamos en eso, estimados, que tengan muy buenas noches.